el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Hebreos, capítulo 10, versículo 19, para todos los que nos van a acompañar desde casa, por favor, Hebreos, capítulo 10, desde el versículo 19. Entonces, mientras que usted está buscando allá en su Biblia, estamos acá todos juntos. Vamos a iniciar esta mañana nuestro servicio dominical. Dice así la palabra del Señor en esta mañana. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y pedimos que sea el Espíritu Santo de Dios quien en esta mañana nos revele su palabra. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Le damos la bienvenida esta mañana y en el nombre de Jesús iniciamos este tiempo con una oración breve. Señor, te damos muchas gracias porque hasta aquí tú has sido muy bueno y nos has ayudado. Gracias porque esta mañana, Padre, tu palabra nos invita a mantenernos firmes, sin fluctuar, sin desmayar, Señor. Gracias, Señor maravilloso, porque podemos, como dice tu palabra, a través, Señor, y por medio de ese sacrificio tuyo en la cruz, acercarnos ahora, cada uno de nosotros, confiadamente al trono de la gracia. Señor, estamos aquí para celebrar una vez más ese gran evento, Señor, ese gran, Señor, detalle, ese gran regalo que nos diste, Señor, llamado la salvación. Señor, lo recordamos no ahora, sino es algo que tenemos presente todos los días de nuestra vida, porque es algo que partió en la historia de la humanidad y es algo que cambia, transforma, Señor, también la vida de todos aquellos que deciden abrir su corazón para ti. Hoy te damos gracias por regalarnos este nuevo día. Hoy te damos gracias por darnos nuevamente la vida, por tener salud. Hoy te damos gracias, Señor maravilloso, por cada provisión de alimento que tú nos has dado. Hoy te damos gracias por cada bendición, Padre, por cada uno de los detalles que tienes para con nosotros, pero sobre todo te damos gracias, Señor, por haber pensado en nosotros, por haber tenido misericordia, por haber enviado a tu Hijo. Dios, te damos gracias para que volviera y nos restaurara en relación contigo, para que volviera a restaurar, Señor, nuestra comunión, Padre, nuestra amistad contigo, Señor. Padre, hoy te bendecimos, te queremos alabar, te queremos adorar. Queremos entrar, Señor, en esta mañana en una adoración sentida, sincera, Señor, y con entendimiento, porque tú eres el Dios de la vida, porque tú eres el Dios digno de ser amado, digno de ser celebrado, pero también digno de ser servido y glorificado por siempre, Señor. Esta mañana sabemos, Señor, que aún en nuestras casas, aún en cada hogar, en cada familia, tú estás, Señor, pasando, tú estás allí con nosotros, tú estás aquí con nosotros, Señor, y te damos gracias porque tu presencia no se limita a un solo lugar o a varios lugares determinados, Señor. Tu presencia está en cada corazón y en cada vida que se dispone, Señor, a abrir su corazón para ti. Tu presencia está en cada casa, Señor, donde hay hombres y mujeres, donde hay jóvenes, niños y ancianos, Padre, que te invocan, Señor, que te reverencian, que te temen, Señor, y que invocan tu nombre, Señor, con un corazón limpio, contrito, humillado y sincero. Te damos honra y alabanza esta mañana y te bendecimos, Señor precioso. A ti damos la gloria y el honor. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración.
pues Él es nuestra fuerza, nuestro escudo y nuestra confianza. Vamos a decirlo todos juntos desde casa, todos unidos a una sola voz. Mi deleite está en ti, Señor. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Vivimos para alabar a aquel que murió en la cruz del Calvario. Vivimos para darle gloria y alabanza a Él. Que nuestra vida sea olor fragante. Que nuestra vida le dé honra y alabanza a a quien nadie puede imitar, a quien nadie puede de alguna manera suplantar. No hay nada como Cristo, no hay nada como el Señor, quien dio su vida por nosotros. Por eso vivimos para agradarle, para exaltarle y para cantarle a Él. Vamos a seguir adorando al Señor en esta mañana, ahora con los cánticos de alabanza. Y le invitamos a todos en casa para que lo celebren en esta mañana, para que digamos que Él es nuestro Dios, que Él es Rey. Vamos a declararlo juntos en casa y vamos a confesarlo, creyéndolo en nuestro corazón. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres
preparamos para escuchar la palabra del Señor en este día. Muy buenos días, amada iglesia, en esta mañana que nos encontramos todos. Yo los invito a que cada uno de ustedes nos dispongamos allí en nuestra casa antes de pasar a nuestra palabra. Vamos a celebrar nuestra Santa Cena, así que en su casa se va a disponer. De antemano les habíamos anunciado que tuvieran preparado allí el jugo de uva y el pan, así que vamos a permitirnos leer la palabra del Señor. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios, en el capítulo 11, del versículo 23 en adelante. Corintios, capítulo 11, primera de Corintios, capítulo 11,
verso 23 al 26. Perdón. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, dice. Perdón, dice la palabra del Señor. Mis amados, en estos tiempos en los que nos encontramos, tiempo de confinamiento, tiempo de apartarnos, tiempo en los cuales hemos tenido allí pues el espacio para compartir en familia, pero también para recordar, y en especial en esta semana que está iniciando el día de hoy, recordar quién fue el Señor Jesucristo. Y más que recordar quién fue el Señor Jesucristo, la obra que Él hizo por cada uno de nosotros, lo principal que Él vino a hacer aquí a la tierra. Así que, amada iglesia, en esta mañana tenemos que recordar nosotros dos cosas. Y voy a pedir a todos allí en su casa que se estén disponiendo todos de manera reverente, todos los que van a participar de la Santa Cena, para que estemos allí atentos, para que estemos allí dispuestos a participar. Allí el Señor utilizó los dos elementos, y yo invito que cada uno de ustedes coloque los dos elementos. En este momento los vamos a bendecir: el pan y el jugo de uva. Allí los colocó en su mano, y la palabra del Señor dijo: y ustedes tienen que recordar todos los días que tienen que recordar. Dijo allí, él lo partió y dijo: recordar en memoria de mí. ¿Qué recordamos en memoria de Él? Que el cuerpo del Señor Jesucristo fue partido, fue molido por cada uno de nosotros. Que el cuerpo del Señor Jesucristo fue entregado para que usted y yo pudiéramos tener vida. Y adicionalmente que ese jugo de uva o de mora que vamos a tomar en esta mañana, para nosotros simboliza su preciosa sangre. El Señor dijo: recuerden siempre que participen de esta ceremonia, recuerden que hubo una persona, hubo un hombre que se entregó como ese cordero allí inmolado, como ese cordero sacrificado, el cual dio en expiación toda su sangre. ¿Qué significa allí la expiación? ¿Y qué significa allí el cordero? Esto significa y significaba para el pueblo judío aquel animalito que se daba allí en sacrificio para que esas personas les pudiera ser redimidos los pecados. Generalmente era un cordero sin mancha, sin pecado. Así que para nosotros el celebrar allí en estos instantes en la Santa Cena del Señor significa que no fue cualquier tipo de cordero, fue ese cordero sin mancha que se entregó por usted y por mí. Ese cordero que dio toda su sangre para que usted y yo pudiéramos recibir redención, remisión, para que usted y yo pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Así que en esta mañana vamos a tomar los alimentos allí, el pan y el jugo de uva o de mora, y los vamos a bendecir. Precioso Jesús, en esta mañana yo te doy gracias. Te doy gracias, precioso Rey, porque así como le diste el privilegio a tus discípulos, en esta mañana nos das el privilegio a cada uno de los miembros bautizados de la iglesia, Señor, a poder participar de esta Santa Cena. Precioso Jesús, a partir de este instante consagramos estos elementos, aquí este pan y este jugo, precioso Jesús,
y el pan y el jugo que tienen en cada uno de los hogares, en cada una de las familias, Señor, que están viendo esta transmisión, Señor, los consagramos para ti, Señor. Creemos que a partir de este instante dejan esa naturaleza física, Señor, para tener esa naturaleza espiritual para cada uno de nosotros, Señor. A partir de este instante, Señor, este jugo, Señor, para nosotros va a tener la connotación especial que tuvo para tus discípulos allí en la Santa Cena. Y este pan, Señor, también se va a convertir, precioso Dios, en lo que tú mencionaste allí, en esta Santa Cena. Te damos gracias, precioso Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor nos dice allí en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el versículo 24 dice: y habiendo dado gracias, tomó el pan, lo partió y dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hay algo muy importante, mis amados. El Señor Jesucristo le dio gracias al Padre, pero el Señor Jesucristo dijo: de ahora en adelante, cada vez que ustedes coman este pan, recordarán que el cuerpo del Señor Jesucristo fue entregado, fue molido, fue sacrificado por usted y por mí. Eso estamos recordando en esta Santa Cena, que el Señor Jesucristo entregó su cuerpo para que usted y yo pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Vamos a tomar el pan, vamos a comer el pan, el cual simboliza el precioso cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la palabra del Señor que asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que las bebiereis allí en memoria de mí. Mis amados, uno siempre se pregunta: ¿y por qué el Señor dirá todas las veces? Y ese todas las veces no le conviene. No es que le convenga al Señor Jesucristo sea el que más le convenga, sino al que más le conviene es a usted y a mí. Porque cada vez que usted y yo tomamos esta copa, y cada vez que nosotros en conciencia absoluta nosotros bebemos esta copa, nosotros estamos ratificando ese pacto con el Señor Jesucristo. Siempre lo hemos dicho, los que rompemos el pacto somos nosotros, no es Dios. Cada vez que usted y yo pecamos, rompemos ese pacto. Pero cuando tenemos el privilegio de participar en la Santa Cena, usted y yo podemos renovar ese pacto con el Señor. Así que, mis amados, en esta mañana usted y yo tenemos el privilegio. El Señor Jesucristo cumplió lo que a Él le correspondía. Su parte del pacto era dar hasta la última gota de sangre para perdón de cada uno de nuestros pecados. Ahora nos corresponde a nosotros hacer lo que nos corresponde. Lo que nos corresponde es aceptar ese sacrificio, no mancillar su preciosa sangre, sino por el contrario, tenerla en la más alta estima. Y esto significa no fallar, no pecar. Vamos a tomar la copa con la cual cada uno de nosotros en esta mañana ratificamos este pacto con el Señor. Amado Jesús, en esta mañana yo te doy muchas gracias. Te doy gracias por tu presencia en medio de cada hogar, en medio de cada familia, donde hoy hemos podido celebrar la Santa Cena, Señor. Tú tienes un propósito especial, Señor, con la Santa Cena, Señor. Y en esta mañana tienes un propósito especial en que la Santa Cena no se haya realizado en el templo, Señor, sino en cada una de las casas, Señor. Nos estás enseñando que tú eres un Dios vivo, que estás en medio de cada hogar y de cada familia. Nos estás enseñando que la santidad no se vive en el templo, sino que la santidad se vive en cada hogar, en cada familia, en cada casa. Nos estás enseñando que en cada casa tú estás ahí dispuesto a ministrar perdón, a ministrar salvación, a ministrar redención. En esta mañana, precioso Jesús, te pedimos que tú nos ayudes a cada uno de nosotros
a caminar de acuerdo a tu voluntad. Amado Jesús, te pedimos en esta mañana, Señor, que así como redimiste los pecados de cada uno de sus discípulos, Señor, en esta mañana los pecados de cada uno de nosotros hayan sido redimidos, Señor. Te damos gracias, precioso Dios, porque tú eres un Dios bueno y misericordia, que no mira nuestras faltas, Señor, que te condueles, Señor, allí del pecador. Amado Dios, te pedimos que tú nos dé las fuerzas para seguir adelante. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú nos ayudes a cada uno de nosotros para no caer en tentación, para no mancillar la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Amado Dios, te pedimos que tú coloques un manto de cobertura y de protección en medio de cada uno de nosotros, en medio de cada una de las personas que ha tomado la Santa Cena, pero también en medio de cada una de las personas que no ha podido tomar la Santa Cena en esta mañana por alguna circunstancia especial, Señor. Lo importante no es haberla tomado aquí en este día. Es importante para cada uno de los que la tomamos, pero el que no la pudo tomar, lo importante es que la pueda tomar allí en el reino de los cielos. Oramos, precioso Jesús, para que tú aparejes todas las cosas allí en cada uno de nuestros amigos y hermanos que están viendo esta transmisión, Señor, para que puedan enmendar su vida delante de ti, Señor, porque no es delante de los hombres, Señor, para que puedan consagrarse a ti, Señor, para que puedan allí, Señor, tomar ese paso del bautismo, si no lo han tomado, Señor, y que puedan, precioso Jesús, allí arreglar esa vida delante de ti, Señor. Oramos por los miembros bautizados que en esta mañana no toman la Santa Cena, porque tu palabra dice que la Santa Cena no se puede tomar de manera indigna, o sea, estando en pecado. Oramos, precioso Jesús, para que tú perdones sus faltas, sus pecados, para que ellos en esta mañana se puedan encaminar a ti, Señor, para que ellos puedan volver a ese redil, para que ellos puedan volver a ser pastoreados por ese pastor de pastores. Amado Jesús, bendecimos cada persona que está mirando esta transmisión. Te pedimos que cada uno de nosotros un día podamos gozar de esa Santa Cena allí en el reino de los cielos. Que todos nosotros un día podamos compartir contigo, Señor, allí esa gran cena en las bodas del Cordero. Le damos gracias, precioso Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor porque en esta mañana nos permite participar de su Santa Cena. En esta mañana vamos a pasar al mensaje de la palabra del Señor. Vamos a entrar en materia, vamos a entrar allí en lo que el Señor tiene para nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema que se titula Cumpliendo el propósito de Dios. Cumpliendo el propósito de Dios. Si hoy fuéramos a entregarle cuentas al Señor, a Dios, ¿será que el Señor nos podría decir, ¿cumpliste tu tarea? ¿Cumpliste tu propósito allí en la tierra? ¿Qué nos diría el Señor a cada uno de nosotros en esta mañana? ¿Será que nos diría, bien, buen siervo y fiel? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso muy seguramente nos dirá a todos aquellos que cumplimos ese propósito, porque hablamos en fe, hablamos creyendo de que vamos a cumplir ese propósito. Pero desafortunadamente, muchos llegarán delante del Señor diciendo, Señor, en tu nombre hicimos prodigios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre fuimos al templo, en tu nombre ofrendamos, en tu nombre hicimos muchas cosas, Señor. Pero la Biblia dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y uno se pregunta, ¿por qué dirá el Señor ese tipo de cosas? ¿Será que a eso no nos mandó el Señor? Claro, el Señor nos mandó a predicar, el Señor nos mandó a sanar, el Señor nos mandó a dar las buenas nuevas. Pero eso no es suficiente. ¿Tú te has preguntado cuál es el propósito principal de tu vida? Y aún más importante, ¿lo estás cumpliendo? ¿Estás cumpliendo
el propósito de Dios. Y para esto vamos a ir a la palabra del Señor. Me van a acompañar, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor desde el versículo 28 hasta el versículo 40. Lucas 19, 28 al 40 es nuestro texto en esta mañana. Lucas capítulo 19, versículo 28 al 40. Recuerden que el título de nuestra enseñanza es Cumpliendo el propósito de Dios. Cumpliendo el propósito de Dios. Así que mientras ustedes buscan allí en las Biblias de manera física o digital el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 28 al 40, mis amados, tengo que decirles que muchas personas se preocupan por cumplir el propósito que para ellos fue el más importante. Tal vez el propósito de sus padres, tal vez el propósito de su familia, tal vez su propósito personal. Y muchas veces las personas dicen, he acabado la carrera, ¿cierto? He cumplido con todo lo que me había allí propuesto a nivel físico, a nivel humano. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir como dijo el apóstol Pablo? He acabado la carrera, he cumplido con el propósito que Dios me había colocado. Por lo demás, ya no me resta esperar, sino que el Señor allí me lleve a ese lugar celestial. Mis amados, yo digo, qué bueno que al final de nuestra vida nosotros tuviéramos la seguridad que tenía el apóstol Pablo. No de acabar la carrera, sino de haber cumplido el propósito de Dios. Haber acabado esa carrera que Dios quería que nosotros corriéramos. Y no la carrera personal o esa carrera que nos impone una sociedad o que nos impone una familia. Ese propósito que nos impone una sociedad, que nos imponen a veces unos padres o que nos impone una familia. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra del Señor. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, dice allí, envió 2 de sus discípulos. Vamos a dejar hasta ahí para ir haciendo un buen estudio de la palabra. Allí se nos mencionan varios lugares. Se nos menciona Jerusalén, se nos menciona Betania, Betfagé y el monte de los Olivos. Dice que iba de allí era muy seguramente del lugar donde él se encontraba, iba subiendo allí de Jericó, de Galilea, hacia Jerusalén. Dice, dicho esto, iba delante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se nos habla de Jerusalén, Jerusalén significa ciudad de paz. Y allí nosotros vemos que muchas veces para algunas personas Jerusalén ha significado la paz. Pero para el Señor Jesucristo, ¿qué significaría Jerusalén? Jerusalén era el lugar final donde Él iba a sellar ese propósito que Dios le había dado a Él. Pero no era fácil, porque allí en Jerusalén Él sabía lo que le esperaba. Allí en Jerusalén Él sabía que le esperaba dolor. Él sabía que le esperaba angustia. Él sabía que le esperaba allí una fuerte lapidación. Él sabía que le esperaba una pesada cruz. Él sabía que le esperaba una crucifixión. Todo esto iba a pasar en Jerusalén. Por eso la Biblia dice que Él subía hacia Jerusalén.
Y a veces a usted y a mí no nos gusta subir, hablándolo así físicamente, porque subir implica esfuerzo, subir implica sacrificio, subir significa dar más allá de nuestras fuerzas. Eso significa subir. Y la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo iba subiendo hacia Jerusalén, allí a cumplir el propósito que Dios tenía para él. Cuando se habla de la llegada triunfal, todo mundo recuerda solamente los ramos, allí las palmeras, las túnicas, las canciones, pero nadie se pone allí en el cuerpo del Señor Jesucristo diciendo qué significaría para nuestro Señor, nuestro Redentor, estar en su última semana de vida, porque Él lo sabía. ¿Qué significaría entrar en esa semana de más angustia y más dolor? Significaba que estaba subiendo, mis amados. Significaba que cada vez a Él cumplir ese propósito le iba a requerir más esfuerzo, le iba a requerir ir más allá de sus fuerzas, le iba a requerir aún pedir fuerzas al Padre, como Él las pide allí en el Getsemaní. Mis amados, la Biblia nos dice que Él estaba subiendo. Para usted y yo cumplir nuestro propósito, nos tocará subir, y nos tocará subir cuestas empinadas, hablándolo espiritualmente. Y aún a sabiendas de que en la parte más alta de la montaña significará dolor, significará tristeza y aún significará muerte. Eso significaba para el Señor Jesucristo. Para usted y para mí puede simbolizar lo mismo, porque el empezar a nosotros a despojarnos de todo lo que le agrada al cuerpo y llegar hasta la parte más alta donde podemos decir: he muerto completamente a mí mismo, he llegado al Jerusalén. Porque, mis amados, el propósito de Dios era entregar su vida para que usted y yo tuviéramos salvación. Y, mis amados, sin muerte no hay vida. Eso era lo que sabía el Señor Jesucristo. Sin su muerte no se podía producir la vida para todos nosotros. Mis amados, sin la muerte a lo que yo soy, al viejo hombre, no habrá una vida espiritual. Eso se logra allí en la parte más alta, allí cuando usted y yo vayamos subiendo. Nos dice la palabra del Señor que aconteció que llegando cerca a Betfagé y a Betania. ¿Qué significa Betfagé y qué significa Betania? Betfagé significa allí lugar o casa de higos nuevos. Casa de higos nuevos. Eso significa allí Betfagé. Algunos lo llamaban también la casa de las palmeras. Por eso es que muchos allí en aquel lugar empezaron a cortar las ramas. Pero allí la connotación bíblica es casa de higos nuevos. El higo es el fruto de la palmera. Y es allí, mis amados, cuando usted y yo debemos saber. El Señor Jesucristo tenía que llegar a Jerusalén, a esa ciudad de paz, pero tenía que pasar allí por Betfagé para cumplir ese propósito, el propósito que Dios tiene para usted y para mí. Usted y yo también tenemos que pasar por Betfagé. Betfagé es ese lugar donde usted y yo tenemos que demostrar que hay frutos nuevos, que hay higos nuevos. Recuerden que el Señor Jesucristo pasó por una higuera y dice la Biblia que Él volteó a mirar a la higuera y Él pensó encontrar en la higuera fruto y no encontró fruto. Y después dicen que al pasar al siguiente día, el Señor Jesucristo maldijo la higuera y la higuera se secó. Mis amados,
Dios está esperando que obviamente en ese transcurrir de cumplir su propósito y mi propósito, usted y yo tengamos frutos nuevos. Que si Él llegara hoy a nuestra vida a examinarnos, nosotros pudiéramos ser como ese Betfagé, esa casa de frutos nuevos, esa casa de higos nuevos. Pero también nos dice la palabra del Señor que pasó allí por Betania, cerca de Betfagé y Betania. ¿Qué será Betania para nosotros? Betania significa el lugar de dolor, lugar de sufrimiento. Si nosotros recordamos, uno de los personajes más conocidos para el Señor Jesucristo era Lázaro. Y Lázaro era la ciudad de Betania. En Betania fue en el lugar en el que el Señor Jesucristo lloró. La única mención que se habla de que el Señor Jesucristo lloró fue allí en Betania. Lloró de tristeza. Lloró allí, dice que se conmovió a ver el dolor de Marta y de María. Mis amados, usted y yo, para cumplir ese propósito que Dios tiene con nosotros, también tenemos que pasar por esa Betania. A muchos no les gusta pasar por Betania. A muchos no les gusta que les hablen de llorar, de tristeza. A muchos no les gusta esa parte. Pero si hay alguien que nos puede enseñar qué es el dolor y qué es llorar y qué es la tristeza, es el Señor Jesucristo. Él cumplió ese propósito a cabalidad. Y mis amados, usted y yo, para cumplir ese propósito, no solo tenemos que empezar a subir hacia esa Jerusalén. Jerusalén es ciudad de paz. Solo la paz la alcanzaremos cuando hayamos pasado esa cúspide. Al otro lado de la cúspide es que está allí esa ciudad de paz. Así que mis amados, usted y yo no solamente tenemos que empezar a subir, allí a dar mucho más allá de nuestras fuerzas, allí a esforzarnos lo más que podamos para cumplir ese propósito, sino que también tenemos que dar frutos nuevos y también nosotros tenemos que pasar por esos lugares de dolor, por esos lugares de sufrimiento, donde muy seguramente lloraremos. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nos dice la palabra del Señor que después de pasar por allí, se fue al monte que se llama de los Olivos, y allí envió a 2 discípulos. El monte de los Olivos, olivo allí como tal, para tener una connotación, esto significa como una presa, ¿cierto? Como aquel lugar donde cogen allí el olivo y lo machacan para sacar ese jugo especial de allí de la oliva, ¿cierto? Donde le hacen el tratamiento y lo comprimen a su máxima expresión. Mis amados, para cumplir el propósito de Dios, nosotros también tenemos que pasar por ese monte de los olivos. Muchas veces sentiremos mucha presión de parte de la sociedad para que nos volvamos a ella, presión de la iglesia para caminar con ellos, presión de Dios para que nosotros no nos apartemos de Él. Sentiremos mucha presión, pero solo se obtiene allí ese jugo de la oliva y ese aceite de oliva especial cuando se ha pasado por esa prensa llamada Monte de los Olivos. Por allí tenemos que pasar nosotros si nosotros queremos cumplir el propósito de Dios. Así que cada uno de estos lugares tiene una connotación especial. Jerusalén, ciudad de paz, para eso tenemos que empezar a subir. Allí hablamos de Betfagé como aquel lugar de higos nuevos, de frutos nuevos. Hablamos de Betania como esa ciudad de tristeza, de lloro. Y hablamos del Monte de los Olivos como esa prensa de aceite para que de allí salga lo mejor de cada uno de nosotros, ese aceite de olivas. Adicionalmente, para nosotros cumplir el propósito de Dios, nos dice allí la palabra de Dios, y envió a 2 de sus discípulos, diciendo,
id a la aldea, versículo 30 estamos leyendo allí, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, dice la palabra del Señor. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Mis amados, para nosotros cumplir ese propósito que Dios tiene con nosotros, se necesita obediencia. Obediencia a la voz de Dios. Obediencia a lo que Dios quiere que hagamos en cada circunstancia de nuestra vida. Ustedes se preguntarán por qué el Señor Jesucristo se le pegó en la cabeza esa idea de hacer traer un pollino. Un pollino es un burrito tierno, un burrito joven. Eso es un pollino. ¿Por qué el Señor Jesucristo se le da por ese capricho, dirán muchos, de mandar a 2 de sus discípulos a que traigan un burrito para él subirse en ese burrito? Por cumplir el mandato de Dios. Porque se cumpliera la palabra de Dios sílaba a sílaba, letra a letra en su vida. Mis amados, en el libro de Zacarías, en la palabra de profecía que dijo Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey, viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mis amados, se tenía que cumplir esa palabra. El Señor Jesucristo sabía, yo no puedo entrar a Jerusalén de cualquier manera. No, tengo que entrar allí de acuerdo a lo que el Padre tiene escrito para mí. Yo tengo que hacer la voluntad del Padre, no mi voluntad. ¿Usted se ha preguntado si lo que hacemos cada día es la voluntad de Dios o la nuestra? Si estamos cumpliendo el propósito de Dios o nuestro propósito. ¿Será que yo tengo que ir a la iglesia de cualquier manera? ¿Será que yo debo buscar a Dios de cualquier manera? ¿Será que yo debo llegar a esa ciudad de paz de cualquier manera? ¿Que eso significa Jerusalén? No, mis amados. Tenemos que hacerlo de acuerdo al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Dios tenía escrito, y el profeta Zacarías ya lo había anunciado a todo el pueblo. He aquí, vendrá el rey sentado, ese rey manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino. He aquí ese rey viene manso y sentado sobre esa asna. Decid a la hija de Sión. ¿Quién es Sión? ¿Quién es la hija de Sión? La hija de Sión es Jerusalén. Sión es Israel. Eso es la connotación bíblica. O sea, decir a Jerusalén, en otras palabras, le estaba diciendo, he aquí tu rey, el rey de todo el pueblo, de toda la nación de Israel, iba a entrar allí en esa ciudad. Y tenía que entrar así como Dios lo había dicho, sobre ese asno, sobre ese pollino como nosotros lo conocemos. Pero he aquí que el Señor manda a cumplir una tarea a 2 de sus discípulos. Y es un propósito específico y es un propósito especial la tarea que el Señor le coloca allí a estos 2 discípulos. Les dice allí que vayan al pueblo de enfrente. No les dijo, hágame un favor, a la voz de 3 mar, necesito un pollino allí donde ustedes lo encuentren. Carta García, ustedes verán cómo lo consiguen, dónde lo consiguen. No, el Señor les da instrucciones precisas. Les dicen, vayan al pueblo de enfrente. Allí ustedes van a traer un pollino. Dicen, van a encontrar allí un pollino atado.
encontrar un burrito jovencito, atado. Y lo que dice allí el Señor, en el cual nunca ha montado nadie. Fuera de todo, era un pollino cerrero. Era un pollino cerrero. Pero ese era el pollino que el Señor iba a montar. Él iba a demostrar muchas cosas allí que los discípulos no entenderían. Una de estas cosas era que era el Rey de Reyes de absolutamente todas las personas y toda la naturaleza. Que hasta los animalitos cerreros, a Él también se le sometían. Y que ese pollino que absolutamente nadie había montado, porque el único digno de montar ese pollino era el Señor Jesucristo. Allí les dice, allí van a encontrar ese pollino atado, pero les dice allí, en el cual nunca han montado, les dice, desatármelo y traérmelo. El Señor les da instrucciones precisas, mis amados. El Señor les dice con simples señales qué era lo que ellos tenían que hacer. La tarea era ir al pueblo del frente. A usted y a mí Dios nos da tareas específicas. Y no es donde nosotros querramos ir si queremos cumplir el propósito de Dios. Es donde Dios nos quiere llevar. Y no es, mis amados, nosotros el decir, allí hay un pollino mejor, allí hay un pollino más grande, allí hay un pollino especial. No, mis amados, es el pollino que Dios nos ha mandado a traer. Es la tarea específica que Dios ha colocado delante de nosotros. Mis amados, así que le dice a los discípulos, id y encontrarás un pollino. ¿Y cómo lo iban a encontrar? Atado, desatado y traédmelo. Esto tiene muchas connotaciones, mis amados. Muchas veces el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida va a encontrar dificultades y van a haber ataduras que impiden que usted y yo cumplamos el propósito de Dios. Pero el Señor en esta mañana está diciendo, yo les voy a dar la potestad para que desaten todo lo que está impidiendo que ustedes cumplan mi propósito. Yo voy a permitir que ustedes desaten todas esas cosas que ha habido en su vida. Tal vez las ataduras, tal vez esa atadura se llama pereza. Tal vez esa atadura se llama desidia. Tal vez esa atadura de algunos de nosotros se llama trabajo excesivo. Tal vez esa atadura se llama amor excesivo a la familia. Tal vez esa atadura en nosotros en este momento se puede llamar el amor a mi propósito personal, el ego. Tal vez esa atadura se llama amor a las cosas del mundo. El Señor en esta mañana nos está diciendo, yo te voy a dar a ti la potestad y te estoy diciendo que ve a cumplir mi propósito. Y te estoy diciendo que en el nombre del Señor Jesucristo, todas esas ataduras serán desatadas, porque tú y yo cumpliremos el propósito de Dios. Desataremos todo lo que nos impide cumplir a cabalidad el propósito de Dios, y lo cumpliremos y lo llevaremos a Él. Y luego allí aún más, el Señor Jesucristo todo lo sabe. Y muy seguramente los discípulos estaban preguntando, Señor, pero ¿ese pollino es tuyo? ¿Es de algún familiar tuyo? ¿Es de alguna persona que te lo regaló? Porque ¿qué tal si nosotros vamos a desatar ese pollino y el dueño nos encuentra? ¿Qué le vamos nosotros a decir al dueño de ese pollino? El Señor Jesús le dice, mire, lo que ustedes les van a decir es, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Miren, mis amados, Dios coloca todos los recursos en nuestras manos para cumplir su propósito. El Señor sabía que aquel hombre se iba a presentar delante de aquellos discípulos.
y el Señor ya había tocado el corazón de ese hombre. Y el Señor ya sabía que cuando estos hombres le dijeran, allí el Señor lo necesita, este hombre no iba a decir nada. Muchas veces usted y yo nos trancamos en el propósito de Dios porque decimos, no tenemos los recursos, no tenemos la forma de cumplir el propósito de Dios. Lo de nosotros, mis amados, es tener allí la mente y la disposición para cumplir el propósito de Dios. Dios hará, Dios colocará esos recursos, Dios colocará esas personas, Dios colocará todo lo necesario, Dios aparejará todas las cosas. Lo que usted y yo tenemos que hacer es simplemente obedecer para cumplir ese propósito de Dios. La Biblia dice que allí ellos fueron, desataron el pollino y apareció el dueño. Y el dueño le dijo, ¿qué están haciendo? ¿Para dónde se llevan mi pollino? Y ellos dijeron, el Señor lo necesita. E inmediatamente allí ellos siguieron porque aquel hombre no les dijo nada. ¿Cuántos de nosotros tenemos el corazón de aquel dueño del pollino? Que si Dios nos dice, necesito de todo tu tiempo, estamos dispuestos a entregarlo. Necesito de tus recursos, estamos dispuestos a colocarlos en las manos de Él. Y con eso no estoy hablando solamente de recursos económicos, sino de todo lo que somos nosotros. Cuando Dios dice, necesito de tu vida, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregarte? Cuando Dios dice, necesito de tu familia para que me sirva, ¿cuántos de nosotros de manera incondicional estamos dispuestos a decirle, Señor, utiliza mi familia si la necesitas? Tú eres lo más importante en mi vida. Este hombre se desprendió allí de su pollino. Ese pollino tenía un valor, un gran valor, pero él dijo, no importa lo que cueste ese pollino. Si Dios lo necesita, si el Señor Jesús lo necesita, yo no me voy a oponer y se lo voy a entregar con gusto. Él puede hacer lo que Él quiera con ese pollino. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese corazón? Para cumplir el propósito de Dios, tenemos que tener un corazón desprendido, una vida dispuesta para que Él haga con nosotros como Él quiera. Y allí en el versículo 35 dice la palabra del Señor. Vamos a ir terminando en esta mañana. Dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino, dice la palabra del Señor. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos. ¿Sabe qué implica el nosotros entregarle el manto? El manto significaba para un judío autoridad. Significaba despojarse de la prenda más preciada para ellos. Ningún judío dejaba el manto en cualquier lugar, y mucho menos lo iba a colocar en el piso para que pasara allí un pollino, un burrito por encima de él. Y allí mucho menos se lo iban a colocar de enjalma allí a un burrito. Pero ¿sabe qué nos dice la palabra del Señor que hicieron allí estos dos discípulos? La Biblia nos dice que allí colocaron sus mantos de enjalma sobre el burrito, diciendo, Señor, nosotros nos despojamos de lo que es más importante para ti y lo colocamos a tu servicio. Señor, nosotros queremos demostrar con esto nuestra humildad. El manto era lo más sagrado, era lo más relevante para un judío. Y ellos dijeron, nosotros te estamos entregando a ti lo más importante de nosotros para que tú lo uses, Señor. Es mucho más importante que eso que tú nos has dado sirva para cumplir el propósito de Dios y no que nosotros lo tengamos simplemente para nuestro bien personal. Así que dice que ellos colocaron sus mantos allí sobre aquel pollino, y dice que ayudaron a subir al Señor Jesús. Lo ayudaron a subir allí a ese pollino.
¿Cuántos de nosotros ayudamos a subir a nuestros hermanos para cumplir su propósito? ¿Cuántos estamos dispuestos a colocar nuestras fuerzas para ayudar a que se cumpla el propósito de Dios? No solamente en nuestra vida, sino en la vida de todas las demás personas. Ellos allí ayudaron a subir al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se sube sobre el pollino. Y recuerden que dijimos que era un pollino salvaje, que absolutamente nadie se había subido allí en ese pollino. Y ese pollino ni relinchó, ni levantó las patas, ni se puso a gemir, ni votó al Señor Jesucristo, porque hasta el pollino reconoció la autoridad del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que cuando llegaron allí, a su paso, muchas de las personas, ya no solamente los 2 discípulos, sino la multitud, toda la multitud, empezó a coger sus mantos y a colocarlas allí en el piso para hacerle calle de honor al Señor Jesucristo. Como el tapete rojo, como la alfombra roja cuando pasan las personas más importantes, ellos dijeron, para nosotros, eso era lo que le estaban diciendo en ese instante, hago la aclaración, en ese instante le estaban diciendo, tú eres lo más importante para nosotros, eres más importante aún que ese manto que nosotros tenemos, y nosotros nos desprendemos de ese manto. Y dicen que algunos cortaron ramas, por eso lo llaman el Domingo de Ramos, cortaron ramas allí. Recordemos que Betfagé era allí la casa de las palmas, la casa de los higos. Higo es el fruto de la palma. Y cortaron palmas y allí todos empezaron a batir esas palmas allí en honor al Señor Jesucristo, reconociéndolo como su Rey, para que se cumpliera la palabra dicha allí por el profeta Zacarías en el capítulo 9, en el versículo 9, que lo recibieron como un rey. Todos, absolutamente todos allí, sus discípulos estaban sintonizados allí para hacerle ese reconocimiento al Señor. Mis amados, para cumplir nuestro propósito, debemos recordar que Jesucristo es nuestro Rey, que a Él es el que debemos toda la gloria y que a Él es el que debemos estar dispuestos a obedecer absolutamente en todas las cosas. Nuestros últimos 4 versículos dice, versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces dice la Biblia, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las mismas piedras clamarían. Mis amados, dice que cuando llegaba ya la bajada, ya terminaron esa subida que implica esfuerzo y sacrificio, pasaron por esa parte llana allí del monte de los olivos, de la prensa de aceite, y empiezan a descender. Mis amados, en nuestro caminar para cumplir el propósito de Dios, también vienen esos tiempos de alabanza, esos tiempos de gozo. Y dice la Biblia que allí toda la multitud de sus discípulos estaban gozosos. Mis amados, para nosotros cumplir el propósito de Dios no puede ser tortuoso. Claro, hay tiempos de tristeza cumpliendo el propósito de Dios, pero también hay muchos tiempos de gozo, hay muchos tiempos de alegría. Y en esos tiempos de gozo y de alegría, lo que nosotros debemos es alabar al Señor. Dice que a grandes voces todas las personas alababan al Señor. Lo alababan por las maravillas, por los prodigios, por todo lo que había hecho en medio de ellos. Ninguno de nosotros podemos decir, Dios no ha hecho nada por nosotros. Todos nosotros, así como esos discípulos,
podemos levantar a viva voz, a gran voz, nosotros, y allí cantar y con gozo, allí alabar al Señor. Por todas las maravillas podemos decirle, gracias Señor, por todas las veces que nos has sanado, que has sanado nuestra familia. Gracias Señor, por todas las veces que hemos visto tu mano de provisión, Señor, en medio de nuestra casa y de nuestra familia. Gracias Señor, por todas las veces, Señor, que aún en medio de la escasez tú has provisto. Gracias por esos trabajos que nos has dado. Gracias Señor, porque has perdonado nuestros pecados. Gracias Señor, porque hasta de la misma muerte nos has guardado, Señor. Gracias porque nos has quitado la ceguera espiritual. Gracias porque nos has quitado allí esa lepra que simboliza el pecado, Señor. Gracias porque nos has quitado esa condición de paralíticos a nivel espiritual que teníamos cada uno de nosotros. Gracias Señor, porque así como al mismo Lázaro lo levantaste de la muerte espiritual, a cada uno de nosotros nos ha levantado de la muerte espiritual. Cada uno de nosotros lo puede decir en esta mañana y lo puede decir desde el día de hoy, a viva voz, alabando al Señor, glorificando al Señor, para cumplir ese propósito que usted y yo tenemos que cumplir. Debemos alabar al Señor, debemos glorificar al Señor, debemos decirle, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Debemos reconocerlo como nuestro Rey. Allí toda la multitud los estaba reconociendo como su Rey. Que tristemente eso fue cuestión de horas, de días, porque después muchos de ellos se quedaron callados cuando allí Pilato les dio a escoger, o algunos de ellos dijeron crucifícale, crucifícale. Pero muchos de esos discípulos en ese día le reconocieron como su Rey. Mis amados, para cumplir el propósito de nuestra vida, el propósito con Dios, usted y yo tenemos que reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Señor. Cuando uno reconoce una figura como un Rey, como un Señor, es decirle, Señor, estoy dispuesto a hacer todo lo que tú me digas. He aquí el siervo del Señor, hágase como tú quieras. Eso simboliza nosotros reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Rey. El Rey que trae paz en el cielo y gloria en las alturas. Ese es el Rey, mis amados. Por eso la Jerusalén celestial es el reino de los cielos. Es esa ciudad de paz a la que usted y yo vamos a ir. En ese lugar de paz ya está el Señor Jesucristo. Y en ese lugar de paz es en el que usted y yo terminaremos ese propósito, ese camino, cumpliendo el propósito, lo terminaremos allí, en las alturas, allí, en esa ciudad de paz. La Biblia dice que entonces algunos de los fariseos, no falte el que quiera dañar la fiesta y el que quiera dañar el gozo de los cristianos, y entonces algunos de los fariseos le dicen allí al Señor Jesucristo, entre la multitud le dicen, Maestro, reprende a tus discípulos. Maestro. Ellos no lo reconocieron como Señor. Ellos no lo reconocieron como Rey. Ellos simplemente lo reconocieron como Maestro. Para los fariseos, el Señor Jesucristo lo único que era un maestro. Era un gran maestro que estaba haciendo grandes milagros y dando grandes enseñanzas. Así que los fariseos le dicen, reprende, ¿cómo se le ocurre que están en esa gritería? ¿Cómo se les ocurre que están en esa guachafita? Y me hace recordar como cuando allí la hija del rey Saúl va entrando allí David, y David venía danzando y cantando y alabando al Señor. Y allí esta mujer le dice, pero ¿qué te pasa? Tú pareces uno de los más viles, uno de los siervos. ¿Por qué estás así de esa manera? ¿Por qué estás levantándote hacia lo alto? Y David le dice, me haré más vil por causa del Señor. El Señor Jesucristo le dice, no tengo que reprenderlos, porque lo que están haciendo ellos es glorificar, alabar, bendecir a su Rey, a su Señor. Y le dice aún más, le dice, si ellos dejaran de cantar,
si ellos dejaran de alabar, Dios haría que las mismas piedras empezaran a cantar y alabar. Esa figura de las piedras, Dios la ha tomado muchas veces. El Señor dice que si no hubiera nadie quien predicara ni hablara, las mismas piedras se levantarían a predicar y hablar. Mis amados, para cumplir el propósito de Dios, nosotros tenemos que estar dispuestos a subir hacia esa Jerusalén, hacia esa ciudad que en algún día nosotros estaremos, esa ciudad de paz. Nosotros tenemos que estar dispuestos a pasar por esa Betfagé, esa ciudad que representa esa casa de frutos nuevos. Allí tenemos que pasar por esa ciudad llamada Betania, esa Betania que significa allí tal vez tristeza, que significa lloro, que significa lágrimas. Tenemos que pasar por ese monte de los olivos, que significa la prensa, esa prensa que a veces nosotros tenemos, que nos estamos ahogando, que decimos, Señor, ya no tengo fuerzas, tengo presión de todos los lados, no sé cómo seguir adelante, no sé cómo cumplir el propósito. Tenemos que pasar por ahí, porque después de pasar por esa prensa, sale allí y viene allí ese aceite de olivas. Y recuerden que después del monte de los olivos, inmediatamente empezó el descenso de alabanza, el descenso de adoración, no sin antes por cumplir ese propósito específico allí con el pollino, desatando todo lo que el enemigo tiene allí amarrado que no nos deja cumplir ese propósito. Mis amados, allí terminamos como siempre en adoración, en alabanza. Así se debe, ese es el descenso nuestro. Ese debe ser el final de nuestra trayectoria, de nuestro propósito. Debe ser en gozo, en alegría, reconociéndolo como nuestro Rey, reconociendo que Él está allá en las alturas, que Él es el que nos va a dar esa paz allí en el reino de los cielos. Mis amados, pensando en esta enseñanza, veíamos hace poco una película que se llamaba Hasta el último hombre. Muy buena, se la recomiendo. En estos días que hemos estado en confinamiento, hemos visto varias películas. Es una película con contenido. Es una película que trata de un soldado que tiene un propósito. Un soldado que desde la misma familia allí no quiere impedir que él cumpla ese propósito. Él es de una familia humilde. Su familia le dice no, el propósito que él tiene es ir a la guerra. Pero él dice, yo no voy a la guerra a matar gente. Yo voy a la guerra a servir de instrumento para salvar gente. Y este soldado tiene allí el impedimento de su familia, hasta de su novia con la que ella se va a casar. Y la novia, aquella muchacha, le dice, si es posible no vayas porque muy posiblemente vas a alcanzar la muerte en ese lugar. Y él dice, no importa, mi propósito es ir allí a la guerra, a salvar vidas. Y allí, para no contarles toda la película, este hombre se enrola en el ejército. Allí los mismos compañeros, los mismos jefes, todos se oponen y le dicen, para ir a la guerra tienes que disparar allí, porque tienes que enseñarte a matar. Y él dice, no, yo voy a ir a la guerra como paramédico, a salvar vidas. Hoy en día los héroes nuestros son los médicos, todo el personal de la salud, a los cuales bendecimos y queremos que toda la iglesia bendiga todos los días. Y allí nos dice esta película de que el hombre por encima de todo, a él lo castigaron, le dieron muendas, lo metieron allí a la cárcel, le iban a hacer corte marcial, de todo pasó. Todos querían que él no fuera allí a la guerra. Él dijo, así me toca ir a la corte marcial, yo no voy a empuñar un arma, porque si yo voy a la guerra es a salvar vidas. Y este hombre se va a la guerra, y en medio de la guerra, allí sus compañeros empiezan a ser heridos, y él los empieza a curar. La guerra se coloca en su furor más grande, están luchando los americanos contra los japoneses, y es allí, en la Segunda Guerra Mundial, y es allí como ellos logran
su objetivo, que es allí quitar al enemigo de la posición que tenían. Pero el enemigo contraataca. Los contraataca y hace que todos se devuelvan. Ellos habían subido por un gran muro y se vayan por el muro, y los pocos que logran sobrevivir se vayan de ahí, se alejen de ahí. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Este hombre, antes de bajar, dijo: Señor, tú me has traído aquí con un propósito, y el propósito es el de salvar la mayor cantidad de vidas que pueda. Y este hombre, aún a costa de que lo podían matar, empezó a bajar y a bajar y a bajar y a bajar soldados. Abajo habían dejado los soldados de guardia y se empezaron a admirar porque este soldado empezaba a bajar y a bajar y a bajar soldados. Y allí en el cuartel donde los estaban recibiendo, diciendo: ¿qué pasa? ¿De dónde están llegando todos esos soldados? Y ellos dijeron: hay un soldado loco que está arriba y está tratando de salvar la mayor cantidad de vidas, y está bajando y bajando soldados. Mis amados, hasta esos soldados que lo abofetearon, hasta esos soldados que a él le hicieron la vida imposible, hasta esos soldados que le pegaron y lo llevaron a la corte marcial, él se los echaba al hombro y él los trataba de bajar. ¿Y saben qué decía él? Cuando llegaba allí a la cuerda, decía: Señor, dame fuerzas para ir por uno más. Dame fuerzas para ir por uno más. Él bajó hasta los últimos que pudo. Y allí, él, después de que baja todos, llega allí al cuartel. Y su jefe le dice: gracias, porque has salvado muchísimas vidas. Salvaste más vidas que cualquier persona con un arma. Y tú utilizando esa arma de vida, esa arma que tú trajiste aquí, que fue tu corazón para salvar vidas. Y le dice: me da pena contigo, pero te tengo que pedir un favor. Sube conmigo al frente de batalla, porque tú le das moral allí al resto del ejército. Él subió allí y él salió herido y lo bajaron herido, pero cumplió hasta el final su propósito. El propósito de él era ir a la guerra, a salvar vidas. Él la tenía clara, mis amados. Qué bonito que nuestro propósito también sea el de servir de instrumentos para salvar vidas. Qué bueno que usted y yo todos los días dijéramos: Señor, danos fuerzas para ir por uno más. Es nuestro lema este año: vamos por uno más. Qué bueno que usted dijera: Señor, dame la entereza de salvar aún al que me ha hecho daño. No salvar, que nosotros no salvamos a nadie. Servir de instrumento para echármelo al hombro y poder llevarlo allí para que tú puedas hacer la obra en él y él alcance la salvación. Eso fue un soldado. Pero aún hubo una persona que hizo muchísimo más, que fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la cruz del Calvario. Él se sometió a toda clase de insultos. Él, dice la Biblia, que cayó completamente. Dice la Biblia que él retomó las fuerzas para cargar esa pesada cruz con los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. Dice que él subió allí a esa cruz. Él permitió que lo clavaran de pies y manos en esa cruz y entregó hasta la última gota de sangre por usted y por mí, cumpliendo a cabalidad el propósito de Dios, de morir y llegar al reino de los cielos. El Señor Jesucristo es el primero que nos dice a usted y a mí: sí se puede cumplir el propósito de Dios. Y de ahí en adelante hay otros ejemplos menos importantes. Pero qué bueno que usted un día, usted y yo lleguemos allí con la certeza de haber cumplido el propósito de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Esa palabra que en esta mañana nos ha retado a cumplir el propósito que tú tienes con nosotros, Señor. Tal vez algunos en esta mañana se estarán preguntando: ¿cuál es mi propósito en la vida, Señor? Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas tú revelando a cada corazón, a cada vida, a cada persona que está escuchando este mensaje, Señor.
el propósito que tú tienes en la vida de cada uno de ellos, Señor, y aún en mi vida, precioso Dios. Oramos para que tú nos des las fuerzas para que cuando estemos subiendo tal vez esa empinada cuesta, Señor, para llegar hasta la parte más alta del propósito, Señor, tú nos des la fuerza, Señor, tú renueve nuestras fuerzas, que no permitas que nos cansemos, que no permitas que desfallezcamos, Señor, que no permitas, Señor, que nosotros allí vayamos a retroceder, tal vez porque nos desanimamos, porque la familia o los amigos o las personas cercanas nos dicen, tú no vas a cumplir ese propósito, tú no tienes las fuerzas para cumplir ese propósito. Es mejor que te apartes de ese camino, es mejor que dejes de luchar, porque tú no lo vas a alcanzar. Amado Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros a pelear esa buena batalla de la fe, Señor, a pasar allí, Señor, por cada lugar, Señor, que tú pasaste para cumplir tu propósito, a pasar por ese lugar de frutos nuevos, que nuestra vida todos los días se esté renovando y cada día nosotros podamos tener ese fruto abundante, Señor, para ti, precioso Jesús. Que cada uno de nosotros estemos dispuestos también a pasar por esos lugares de sufrimiento, de dolor, de tristeza, Señor, pero que sigamos adelante, que cada uno de nosotros estemos dispuestos, Señor, también para cumplir tu propósito, a pasar por esas prensas, Señor, esas prensas de aceite como el monte de los olivos, Señor, para que tú saques lo mejor de cada uno de nosotros, precioso Jesús, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a cumplir ese propósito parcial tuyo, Señor, a ser obedientes en todo. Tal vez así como esos discípulos que no entendían por qué los mandabas allí a traer ese pollino. Sabemos que tú tienes todo dispuesto para nosotros, Señor. Sabemos que tú colocarás todos los recursos, todo lo necesario. Y ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Así como aquel hombre dio ese pollino, Señor, a dar lo mejor de cada uno de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra vida emocional, de nuestra vida personal, de nuestra vida espiritual, aún de nuestra vida familiar, precioso Jesús. Ayúdanos allí también, Señor, cuando estemos en ese tiempo de descenso, Señor, allí estar adorándote, glorificándote, alabándote, Señor, reconociéndote como nuestro único Señor, como nuestro único Rey, Señor, a levantar nuestra voz, Señor, para exaltar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos a cumplir ese propósito por encima de todos los impedimentos, de todos los obstáculos que el enemigo quiere colocar delante de nosotros. Le damos gracias en esta mañana. Bendecimos, precioso Jesús, la iglesia que se ha reunido en esta mañana. Bendecimos a cada amigo, Señor, a cada persona que está escuchando este mensaje, precioso Jesús. Te pedimos que tú te reveles a cada uno de ellos, que seas tú ministrando, Espíritu Santo, cada vida y cada corazón, para que a partir de este día, Señor, cada uno de nosotros nos propongamos el cumplir tu propósito. Que ese sea, Señor, nuestro anhelo y nuestro deseo más grande, el cumplir el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Te damos gracias, precioso Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchísimas gracias. En la mañana de hoy, para finalizar, queremos anunciarle nuestra programación de Semana Santa de lunes a miércoles. De lunes a miércoles tenemos un tiempo de devocional a las 10 de la mañana. Lunes a miércoles, tiempo de devocional a las 10 de la mañana. Jueves vamos a tener un ayuno general. Vamos a estar en tiempo de ayuno, aprovechando que es festivo, los pocos que pueden trabajar en estos tiempos. Así que allí vamos a tener un tiempo de ayuno. Vamos a hacer una dirección del ayuno, dar una palabra sobre las 10 de la mañana. Y vamos a tener un tiempo también allí evangelístico, unos servicios evangelísticos que vamos a tener el jueves y Viernes Santo. Jueves y Viernes Santo vamos a tener servicios evangelísticos. ¿Cuál es la tarea suya y mía? Ir por uno más.
ir por uno más. Esa es su tarea y es mi tarea. Así que le vamos a compartir el link de la iglesia a todos nuestros contactos, a todos nuestros amigos. Los vamos a invitar, los vamos a animar. Si los tenemos que echar al hombro, nos los vamos a echar al hombro. Vamos a llamarlos, vamos a insistirles para que el jueves y el viernes a las 7 de la noche estén conectados, porque van a ser servicios con mensaje netamente evangelísticos, para que aquellos amigos y familiares nuestros que no conozcan del Señor se conviertan a Cristo. Jueves y Viernes Santo vamos a tener nuestros servicios evangelísticos. Así que, mi amado, el Señor cuenta con usted y conmigo. Cuenta con su boca y con mi boca. Cuenta con nuestras manos para que nosotros invitemos a todas estas personas. Así que jueves y viernes tenemos nuestra campaña evangelística. El sábado vamos a tener un tiempo de ayuno nuevamente en las horas de la mañana, 10 de la mañana, y el domingo nuestra escuela dominical. En toda esta semana nuestros mensajes van a ser cristocéntricos. Solo vamos a hablar del Señor Jesucristo. Mis amados, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Que la paz del Señor Jesucristo nos acompañe. Dios nos guarde.